está conectado en línea, le agradecemos y lo saludamos a Augusto Salvato. Es autor junto a Mateo Salvato de País de Mierda, ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo. Y vamos a preguntarle a Augusto por qué es el peor, el mejor país del mundo, por qué algunos lo consideran el peor, por qué hay gente, y me gusta la tapa del libro y la elección del título, pues muchas conversaciones entre amigos, entre familiares, cuando nos indignamos con la política, que comentamos tanto, terminan con ¿qué país de mierda? Entonces, bueno, le damos la bienvenida a Augusto. ¿Cómo estás, Augusto? Damián Juárez, ese Navarro, todo el equipo aquí de Huevos Revueltos, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gran placer charlar con ustedes. Bueno, ustedes son empresarios, tienen emprendimientos, se dedican a negocios que van muy bien, pero también querían reflexionar sobre, bueno, cómo ve gente joven, gente que emprende, un país donde son difíciles las cosas, pero al final creo que si lees el libro te queda un mensaje positivo de esto se puede, hay que meterle pilas, pero mucha gente dice, y es complicado en este país, ¿no? O puteamos, o nos enojamos, o justamente terminamos las frases con esta cosa de qué país de mierda, hay que irse a la M, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven ustedes, cómo surgió el libro? Primero contanos. Mira, de alguna manera nosotros lo que buscamos hacer es una investigación un poco más profunda sobre un tema que quizá no está tanto en la mesa de debate, que son las ficciones nacionales, específicamente en este caso, en el caso de la Argentina. ¿Qué es una ficción nacional? Básicamente son, para decirlo simple, las historias que nos contamos sobre lo que somos y sobre a dónde vamos. Esas ficciones en la Argentina generalmente tienen un carácter muy decadentista. Esta idea que vos decías, ¿no? Bueno, hay que irse a la mierda, la salida es Ezeiza, este país es inviable, no tiene futuro. Entonces, en ese contexto y viendo eso, lo que buscábamos era tratar de entender de dónde viene eso, por qué le sucede eso, y qué tanto hay de eso en lo que nosotros llamamos la argentinidad. Entonces, a partir de esa investigación, por ejemplo, una de las cosas que descubrimos es que esa narrativa o esa ficción decadentista está presente a lo largo de prácticamente toda la historia de nuestro país, incluso desde aquellos momentos en los que creíamos o hoy creemos que estábamos muy bien. Por ejemplo, nos vamos a 1890 y lo tenemos a Leandro Alem diciendo este país no tiene vuelta atrás. O sea, una frase que tranquilamente podría estar diciendo alguien hoy, con la diferencia de que hoy decimos que en 1890 éramos la principal potencia del mundo. Entonces, hay algo más profundo que esta crisis en esa forma de hablar de la Argentina, y eso es lo que nos pareció interesante para empezar a indagar en esta contradicción entre ser los mejores y ser los peores. ¿Y qué somos al final? ¿No somos los mejores, los peores? ¿Estamos en el medio? Digo, te escuchaba con atención y yo comparto que hay una cosa decadente en nuestro discurso, ¿no? Una cosa, bueno, como de frustración, que no podemos, que somos un poco depre, si querés, como sociedad. Eso ocurre. Ahora también muchos te pueden decir, es que hay motivos, ¿no? Para el bajón, digamos. Es una realidad objetiva que pasan cosas malas en la Argentina todo el tiempo. Más allá de cómo las procesas, esas cosas pasan. No sé cómo ven, o sea, ¿te parece que estamos bien, mal, que tenemos un discurso así frustrante o que hay una realidad objetiva que no está muy bien? Mira, lo primero sobre cómo somos o cómo estamos, creo que, y esto a muchos les podrá parecer algo malo, porque si hay algo que no nos gusta a los argentinos es sentirnos normales, pero Argentina es un país más normal de lo que parece en muchos sentidos. Es decir, es un país latinoamericano que está en el contexto de América Latina. Otra de las cosas que muchas veces a la Argentina le molesta admitir, pero efectivamente estamos en el contexto de América Latina, que es la región más desigual del planeta. Dentro de ese contexto, la Argentina tiene características particulares que tienen que ver históricamente con menores niveles de desigualdad, pero dentro de una región que es generalmente muy desigual y bastante violenta en distintos aspectos. En ese sentido es un país de ingreso medio que tiene los distintos problemas que aquejan a la región y que económicamente tiene una volatilidad superior a esos países. Esto quiere decir que cuando cae más y cuando sube más. O sea, si uno ve el gráfico de cómo es
el ciclo económico de la Argentina y el ciclo económico de América Latina es muy parecido, solo que es más extremo, ¿no? Un poco como somos los argentinos. Desde luego sería, ridículo de nuestra parte decir que no hay condiciones objetivas para esta sensación de resignación y demás. Llevamos 10 años de estancamiento, yo por lo menos hace 11 años que entré en el mercado laboral, y en todos estos años de mercado laboral nunca tuve inflación de menos de 2 dígitos, por ejemplo. Entonces, efectivamente hay toda una generación que tiene esa idea, esa sensación de que la situación económica es muy mala y que por ende está justificada esta idea. Pero lo interesante es ver cómo en realidad esa narrativa decadentista está presente incluso en momentos donde hoy decíamos que estábamos muy bien, o en momentos donde teníamos olas masivas de inmigración que llegaban a la Argentina buscando oportunidades, y seguía estando esa lógica. Entonces, efectivamente, esta narrativa generalmente se profundiza más en las épocas de crisis económica, pero está muy presente a lo largo de todos los periodos de nuestra historia. Está claro. Augusto, ustedes en el libro, van desgranando, la París del Sur, o sea, varios mitos de la cultura, cómo nos vemos los argentinos, cómo nos ven en el mundo, es súper interesante. Y al final, hablan de la decadencia, la oportunidad, ¿no? Dejan una ventanita de esperanza, optimismo. ¿En qué se basa esa esperanza? ¿En qué se basa ese optimismo? ¿Es voluntarismo o realmente creen que, acá se pueden hacer negocios igual, más allá de la coyuntura y de todo lo que nos pasa, se puede avanzar igual, se puede ir para adelante, podemos sortearla? ¿Cómo ven esa ventana de oportunidad? ¿En qué la están basando? Bueno, por un lado ahí, vos bien decías que nosotros lo que proponemos es pasar de una narrativa decadentista a una narrativa de la oportunidad. O sea, eso significa, por un lado, tomar o cambiar esa lógica y esa forma de hablar de la Argentina, teniendo en cuenta que esto no es solamente una cuestión de pongámosle entre comillas, autoayuda, de cómo te ven, te tratan, como diría Mirta. También es una cuestión muy relacionada con las relaciones internacionales. Todos los países tienen ficciones nacionales, narrativas nacionales, y todos los países buscan proyectarse hacia el mundo como un país de oportunidades, no como un país donde está todo mal. Entonces, ese es un punto que es sumamente importante si queremos pensar en una Argentina desarrollada. También es importante pensar una narrativa de desarrollo. Pero en cuanto a lo que es la ventana de oportunidad, la Argentina es un país que, así, con todas esas cuestiones que tiene, es el país que tiene más unicornios, empresas unicornio per cápita de América Latina. Es el país que tiene la mayor presencia espacial de toda América Latina, y de hecho es el país que tiene del mundo el 10º país por cantidad de satélites en órbita. Es un país que exporta reactores nucleares a todo el mundo, a países como Brasil, como Holanda, como China, como Australia. Entonces, efectivamente, si lo tomamos desde la industria del conocimiento, si lo tomamos desde el talento, la creatividad, la Argentina tiene una gran oportunidad y lo demuestra permanentemente, porque en un contexto de crisis también está pasando eso. Entonces hay como dos Argentinas, esa Argentina de la crisis y esa Argentina de la oportunidad, que a veces no la vemos tanto, pero sigue estando ahí presente. Augusto, gracias por el tiempo. Nos gustaba salir un poco de la coyuntura política, a veces nos pudre un poco. Y escuchar gente joven que se tomó el trabajo, el tiempo de escribir, de reflexionar. A veces en la coyuntura sentimos que estamos atrapados por el declaracionismo, que un político chicanea al otro, que el otro le contesta. Y está bueno pararse, frenar, ver cómo estamos, cómo nos percibimos, para dónde vamos, qué podemos mejorar, qué hacemos bien, qué hacemos mal. Y ustedes lo han hecho muy bien en este libro. Recomendamos Augusto y Mateo Salvato, País de Mierda, ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo. Un abrazo y muchas gracias, Augusto. Abrazo grande, buen fin de, gracias a usted. Pasó Augusto Salvato, autor de este libro que recién recomendábamos. Radio con Voz, Radio 89.9.